Buena, feliz Nochebuena nos da el niño Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz esté con ustedes. Sean todos bienvenidos a esta celebración en el bautismo del Señor y que encomendamos a nuestra hermana Evelyn Abaneo, que hoy cumple un mes de haber partido de este mundo de la casa del Padre. Pidámosle al Señor nos conceda la gracia de la humildad para reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedirle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la bondad de sentarse. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.
En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan en tiniebla. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de la majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aquí está, aquí. Aleluya. 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 Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios
que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo siguiente a la solemnidad de la Epifanía, celebra la Iglesia la fiesta del bautismo del Señor. Es la fiesta que celebramos hoy, víspera de domingo, pero este episodio en la vida de Jesús marca el comienzo de su ministerio público. Por eso, en el calendario litúrgico, correspondía el domingo primero del tiempo ordinario, dado que él rige este ciclo A de las lecturas, pues leemos el relato de este hecho en el Evangelio según San Mateo. Ciertamente para nosotros es un don maravilloso el poder celebrar hoy el bautismo del Señor. No pensemos en la cronología, porque ciertamente uno pasa del tiempo de la Navidad, la Epifanía y luego el bautismo del Señor. Pensamos en la cronología, pensamos en el nacimiento bebé, en la Epifanía bebé, y luego después recordemos que los magos que venían de Oriente recibieron una visión de parte de Dios que no volvieran nuevamente hacia Herodes, que quería supuestamente adorar al niño, sino que se marcharan por otro camino. Y José recibió una revelación de que se llevara a su hijo a Egipto, porque Herodes todavía vivía y su hijo luego iba a reinar. Y para que no le sucediera nada al niño, se lo llevaron a Egipto y estudió, allí se formó, allí aprendió todo lo que podemos nosotros pensar y regresó luego. Sabemos que un día en la Escritura es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso dice el Evangelio, y entonces, inmediatamente acudían a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de Jordán, y eran bautizados por Juan el Bautista, allí en el Jordán. Si vemos el episodio de Juan el Bautista, recordemos del nacimiento casi inmaculado de Juan, porque había nacido de Isabel y Zacarías y tenía una misión en el mundo de preparar el camino del Señor, y era el conocido como el máximo de los profetas entre finales del Antiguo Testamento y comienzos del Nuevo Testamento. Y ciertamente Juan era un hombre de fe, un hombre austero, un hombre pulcro, un hombre que lo que decía era lo que hacía, y por eso se ganó el respeto de las autoridades y toda la gente que acudía a él, que en la mayoría eran judíos, atendían a la voz de Juan, y Juan predicaba un bautismo de conversión, de cambio para esperar al Mesías de Dios, para esperar al Señor, al autor del bautismo. Llama la atención, ciertamente, cuando Jesús se pone en la fila de los que van a ser bautizados, él que nació sin mancha de pecado original, para que lo bautizara Juan. Por eso vemos en el Evangelio como hay una narración en la cual Juan no quiere bautizar a Jesús. Sin embargo, Jesús habla y le dice: conviene que realices esto para que se cumpla la voluntad de mi Padre Dios. Recordemos el ejemplo, el testimonio de Jesús en su momento, ya que el bautismo significaba para él no lo que significa actualmente para nosotros los cristianos, sino la inauguración, por decirlo de alguna manera, de la vida pública de nuestro Señor.
Y esa vida pública de nuestro Señor está constituida naturalmente con toda la evangelización, con todo ese llamado al discipulado, con todo lo que es la predicación de Jesús, que predica sobre todo con el testimonio de su vida. Y allí es donde se realiza pues esta misión de nuestro Señor. Ciertamente estos relatos del bautismo del Señor nos llama la atención también a los cristianos, que hoy podemos renovar ante Dios nuestro compromiso bautismal. Recuerdo cuando era niño, un sacerdote decía, sería bueno que en el bautismo del Señor nosotros hiciéramos memoria dónde fuimos bautizados nosotros, cómo nos bautizaron, quiénes fueron nuestros padrinos, en qué iglesia nos bautizaron, y los que no están bautizados que pasen por un proceso de bautismo cristiano, de tal manera que ese bautismo de la fe los pueda incorporar a la vida de la fe, a la vida cristiana. Y ciertamente para nosotros también es un signo cómo Dios se manifiesta entre nosotros. Dios se manifiesta de una manera insondable. Allí se realiza en el bautismo de Jesús una de las teofanías más hermosas, como es la manifestación del Padre Dios cuando señala, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿A quién teníamos que escuchar? ¿A quién teníamos que hacerle caso? Ya Juan pasa a un segundo nivel, ya Jesús va a inaugurar entonces su vida pública y la escucha con Jesús va a ser clara e inminente. Y van a ser también acciones que realiza Jesús para el bien de todos y cada uno de nosotros. Por eso la complacencia de Dios al manifestar a su Hijo muy amado. Este es mi Hijo muy amado en el cual yo realizo mis complacencias. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiesta. Recordemos que Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se viene a revelar en ese primer momento ante la vida pública de Jesús, y es la Santísima Trinidad, la voluntad del Padre, la acción de Jesús y el Espíritu Santo que le va a movilizar la acción de curación, de predicación, de toda esa acción que Jesús, nuestro Señor, realiza. Por eso hoy, en el que celebramos este acontecimiento, vamos a pedirle también a Dios, nuestro Señor, que renovemos nuestro compromiso bautismal, que pensemos cuándo nos bautizaron, quién nos bautizó, el sacerdote que nos incorporó a la vida de la fe. Interesante, porque hay muchas personas que no saben si los bautizaron, no los bautizaron, pues si los bautizaron por la iglesia o los bautizaron por otra iglesia, qué día los bautizaron, no saben, se les olvidó. Entonces una renovación, necesitamos una renovación en la fe para manifestar nuestro celo, nuestro deseo de amar y de responder a Dios que nos llama a cada uno de nosotros, siendo discípulos misioneros como Jesús nos pide a cada uno de nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, queridos hermanos, nos vamos a poner de pie para renovar nuestro compromiso bautismal. Ese compromiso que hicieron nuestros padres y nuestros padrinos. Ese compromiso de fe que también en la renuncia a todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso, la primera parte vamos a responder sí renuncio, y en la segunda parte de la oración del credo vamos a manifestar nuestra fe católica. Renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras, renuncias a todas sus seducciones, crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
y está sentado a la derecha del Padre. Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Vamos a decir juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Elevemos al Señor nuestras súplicas y pidámosle para que, renovando nuestro compromiso bautismal, seamos también fieles discípulos misioneros. Por la Iglesia, para que todos los bautizados descubran la gracia y la dignidad de su bautismo y sean testigos del Evangelio con alegría y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Papa León y todos los pastores de la Iglesia, iluminados por el Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, guíen al pueblo de Dios con fidelidad y valentía en medio de los desafíos del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el mundo y los gobernantes, para que los pueblos y sus autoridades trabajen con transparencia y justicia, favoreciendo la paz y el bien común, y nunca olviden que todo ser humano es hijo amado de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los excluidos, para que encuentren en la comunidad cristiana apoyo, ternura y solidaridad, y para que la luz de Cristo ilumine sus caminos de sufrimiento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que renovemos con gratitud nuestro propio bautismo y, movidos por el Espíritu, salgamos al mundo a hacer el bien, como Jesús en los caminos de Galilea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santidad del clero de la diócesis de Guarenas. Roguemos al Señor. Por las familias cristianas, para que con amor enseñen a sus hijos los valores de la fe, de la esperanza y de la caridad. Roguemos al Señor. Pidamos también al Señor por las personas que nos han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones. Por estas intenciones, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todas las almas, especialmente del alma de Belín Habanero, roguemos al Señor. Recibe, Padre de amor, estas súplicas que te dirigimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oye el te venimos a y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio
que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque acompañaste con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el Jordán, para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra hacía entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma, reconociéramos a Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso los ángeles te celebran con júbilo eterno, y nosotros, uniéndonos a ellos, nuestras voces cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su vocación de Nuestra Señora de Copacabana, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Evangelista y los mártires, y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, discípulos de Jesucristo y miembros de la Iglesia, les invito para que recemos juntos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Vamos. Ponte de este lado, Jesús. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Juan Andrés, el cuerpo de Cristo. 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 Muy bien, bueno. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Un momentito. Claro. Puedes sentarte. Puedes sentarte ahora. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Como ustedes pudieron ver hoy, el Papa convocó el primer consistorio. El primer consistorio es la reunión de cardenales de todo el mundo, de los 5 continentes, para compartir y escucharlos, y que también los cardenales escuchen al Papa en relación a las líneas pastorales. Las líneas pastorales que existen pues, en toda la Iglesia, ¿no? Y vamos hacia líneas comunes de acción, porque no existen planes pastorales propiamente, sino líneas de acción pastoral. Y aquí en la diócesis una de las líneas transversales de la acción pastoral es y por las vocaciones sacerdotales. Realmente la vocación sacerdotal es un don de Dios, pero tenemos que llamar a aquellos que se sienten movidos por Dios nuestro Señor a servirle de una manera más particular en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa, porque ciertamente cuando uno visita las comunidades, pues lo que más imploran todos son la presencia de los sacerdotes, la presencia de las religiosas, y hay que orar mucho, pedirle mucho a Dios nuestro Señor, y no solamente que toque el corazón de jóvenes así etéreamente, sino que toque el corazón de algún joven de nuestra familia. Y ciertamente al ver a la familia Ortiz Ramírez, que está aquí con nosotros, son los papás de Jesús Alejandro, aquí, pues me llena pues de alegría, porque igualmente me hace recordar cuando mis padres existían pues, en este mundo y existen para Dios, pues también me acompañaban a mí a todas las acciones pues, que hacíamos en la iglesia, ¿no? Y es ciertamente un don de Dios tener pues una vocación, un joven o una joven que quiera ser sacerdote o ser religiosa, y apoyarlos en primer lugar con nuestra oración. Debemos orar porque los sacerdotes nacen de la familia, surgen de una familia que reza, que ora, que le pide al Señor, que es constante, que su comunión es frecuente, y allí nacen pues las vocaciones. Por eso los papás y las mamás, les invito para que siempre pues recen también a Dios por las vocaciones y porque alguno de sus hijos se ha llamado también a el ministerio sacerdotal, que es un don maravilloso de Dios. Ya dentro de poco, ya la semana que viene, comienzan las actividades, tanto en el propedéutico como en los diversos seminarios, donde están nuestros seminaristas. Los seminaristas están unos en Caracas, otros están en Valencia y otro está en La Guaira, y los 2 de propedéutico que están aquí en Guarenas, de manera que se vayan empapando de nuestra realidad. La realidad es la gran necesidad de esta línea de acción pastoral. Yo le comentaba al Papa, la diócesis de Guarenas, pues le hablaba de nuestra línea pastoral transversal que atraviesan todas las pastorales, la familia, la juventud, los movimientos de apostolado, la catequesis, y allí está la clave precisamente de ese trabajo que se hace en torno pues al acompañamiento espiritual de jóvenes que deseen ser sacerdotes. Pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos conceda esa gracia. Igualmente, pues hoy en la fiesta del bautismo del Señor, pues que Dios nuestro Señor renueve nuestro bautismo. Nos hicimos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo y miembros de la Iglesia. Por lo tanto, ese ser miembro de la Iglesia nos invita a nosotros a ser también ejemplo y a llamar a otros, ser proselitistas y llamar a otros. Hay gente que dice, no, yo no soy proselitista. Bueno, el proselitista quiere decir
que llama a otros a su congregación, a su vida religiosa. Yo pienso que el cristiano católico debe invitar a otros a participar en las misas, a participar en los grupos de oración, en los grupos de canto. No hace falta Daniel, pero bueno, cantamos aguinaldo. Igualmente, pues es importante que todos nos unamos fraternalmente, ¿no? En la catequesis estamos ya, ¿no han comenzado? ¿Cuándo van a comenzar? Mañana. El lunes comienza la catequesis aquí de Alto Grande, así que animo a los papás que acompañen. Si explicamos a los niños, los papás entienden muy bien. Recuerdo una misa, yo tenía la misa de los niños y de los jóvenes en mi parroquia, ya en Valencia, a las 11 de la mañana. Como se hablaba para los niños, un papá y una mamá se me acercaron y me dijeron: ay, padre, le entendimos muy bien lo del evangelio, la misa. Bueno, si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Ahí está la clave, ¿verdad? Hay que pedirle pues mucho al Señor, y sobre todo papás y mamás, pues acompañen a sus hijos en ese caminar de escucha, de atención, y también ustedes están llamados pues también a la formación. Los últimos sábados de cada mes ya nos pondremos de acuerdo para la formación de los padres y representantes, para la formación de padres y representantes que sus hijos están inscritos pues en la primera comunión, porque hace la primera comunión y se van y no perseveran. ¿Y no por qué no perseveran? Bueno, porque a lo mejor no tienen apoyo, no tienen entusiasmo. Sus papás deben entusiasmarlos, deben acompañarlos, y eso se hace precisamente cuando uno recibe unas instrucciones necesarias, para que son herramientas. Más que todo, pues estamos viviendo un tiempo pues complejo, difícil, que no sabemos, a veces no dormimos casi, y a mí me pasa también lo mismo. Necesitamos tener esperanza, fortaleza y mucha esperanza, porque esperamos en el Señor, y el que espera en el Señor no queda defraudado. Por eso vamos a pedirle pues al Señor que nos anime siempre y que nos conduzca por el camino del bien y de la paz, que así sea. Amén. De la mitra. ¿Tienes algunas palabras? No, todavía no. Pero luego los dirá. No metas tanto. Ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Antes de decirle pueden ir en paz, quiero enviar un saludo muy cordial a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la diócesis de Guarenas. Estamos transmitiendo pues esta celebración de la Santa Misa. El Señor les conceda muchas gracias también a ustedes, los que nos siguen a través de las redes. Pueden ir en paz. María. Te